Hey, ¿qué tal amigos? Jonathan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro lunes de tutorial. Si quieren saber cómo hacer una portada de revista online, una portada que sea creativa, una portada de revista que les sirva para utilizarla tanto en digital como para impresión, que puedan personalizar como gusten, pues no se muevan porque enseguida les enseño cómo hacerlo completamente online. Bueno mi gente, ya estamos de vuelta y estamos en la página de Mockofont. Si siguen mi canal se han dado cuenta que ya habíamos hecho una colaboración anteriormente donde les mostraba este editor que está súper genial y completamente gratuito para hacer muchísimas cosas. Hoy vamos a trabajar específicamente en cómo crear una portada de revista online, ¿ok? Completamente online y no solamente online, sino que completamente gratis, ¿ok? Así que nos vamos a ir aquí al área de plantillas porque nos vamos a buscar, bueno, aquí pueden ver que hay una buena selección de plantillas, aquí están los números, ¿verdad? Podemos seguir buscando y de este lado también podemos ir como por secciones, vamos a llamarla así, pero yo quiero ir específicamente a las portadas de revista. En este caso voy a escribir Magazine Cover, ok, para que eso es como portada de revista. Así que vamos a darle a enter y si vieron ya está el buscador me estaba dando ahí algunos resultados. Entonces estas son las portadas de revista que tenemos disponibles. Si pasamos el mouse podemos ver que esta es una revista como de comida. Esta es de la famosa revista Time, ok, si quieren privarle a sus amigos este tipo de revista. Aquí está la Dogue, no sé si así se pronuncia, pero bueno, es una revista muy conocida. Aquí está Bowie Magazine también. Aquí tenemos la Forbes. Aquí aparecen lo que tienen mucho dinero. Aquí tenemos la revista Teacher Magazine, ¿verdad? Si eres un profesor y demás. Aquí está esta, que no sé cómo se pronuncia en inglés, pero sí como que te da esa altura de que si eres un profesional esta la puedes utilizar. Y aquí entonces también tenemos la de National Geographic, que esta sirve para cualquier viaje que tengas. Creo que puedes hacer algo muy interesante y vamos a entrar a una de ellas. En este caso voy a entrar a Time, ok, para ver qué nos ofrece esta plantilla. Vemos que aquí tenemos, ¿verdad?, las letras, Time, vemos una foto. Todo esto se va a poder reemplazar, lo vamos a ver a continuación. Y estamos viendo también aquí algunos ejemplos de lo que se puede lograr con esta plantilla. Algo muy interesante. Reitero, todos estos textos que están acá pues se pueden modificar, agregar más, eliminar aquellos que no quieran, en fin. Entonces ya estando aquí en la plantilla nos vamos a ir donde dice usar esta plantilla y esto nos va a llevar al área donde tenemos que conectarnos a Mockofont. Tenemos que tener una cuenta, la cuenta es gratuita, así que no van a tener ningún problema con esto. Bien, se pueden registrar utilizando su cuenta de Google o simplemente haciendo clic aquí en Register para que entonces lo lleve hacia otro formulario donde van a poder poner otro correo que no tenga que ver con Gmail. Cabe destacar que para tener una mejor experiencia utilicen mejor Google Chrome, ok, la mejor experiencia la van a tener aquí, aunque pueden utilizar cualquier navegador, no hay ningún problema con eso. Entonces yo voy a poner aquí mi correo, voy a poner aquí mi contraseña y le voy a dar a login. Vamos a esperar unos segundos para que el sistema pues nos lleve hacia el editor. Pues ya estamos acá, ¿verdad? Nos presenta esta pantallita, le damos a cerrar, no hay ningún problema. No nos apareció la revista estando acá porque esta función solamente funciona cuando tú estás logueado, ¿ok? Si hubiésemos estado logueado, pues nos aparece la revista. ¿Qué pasa? No nos vamos a ir hacia atrás, sino que nos vamos a ir aquí donde dice template, ¿ok? Aquí en template podemos incluso ver las templates que tenemos ya guardadas nosotros. Es algo bien interesante, ya luego pueden analizarlo, pero en este caso me interesa Templates Gallery porque quiero buscar nuevamente Magazine Cover. Buscamos y aquí nos están saliendo nuevamente las revistas y nos vamos aquí a esta que es Time. Entonces esa es la que vamos a utilizar ahora y bueno, aquí estamos. Si le doy con la ruedita del ratón, fíjense que hace zoom y con la barra presionada pues me puedo mover sin afectar nada de la composición, ok. Todo esto se puede editar, texto, imagen, todo lo demás se puede editar. Mi gente, hago una pausa aquí. Soy Jonathan Rijo del futuro porque hay algo que no les he explicado. Quizás han hecho clic en la imagen como está aquí y quizás no se ha seleccionado. ¿Por qué es esto? Pues muy sencillo. Por seguridad en Mockofont las capas en algunas ocasiones vienen bloqueadas, ¿ok? Para desbloquearlas es tan sencillo como dirigirse acá, hacer clic en Layers. Van a ver que esta ventanita vamos a hablar más adelante de ella en el tutorial, pero lo que me interesa que vean es que pueden encontrar algunas capas, igual que en Photoshop, que tienen este candadito y eso les va a evitar que
puedan modificar ciertas cosas. Entonces, para modificarlo es tan sencillo como hacer clic en el candadito y ya con esto van a tener libre la capa para que así puedan editar sin ningún tipo de inconveniente. Así que nada, mi gente, continuamos con el tutorial. Vamos ahora a comenzar reemplazando esta imagen para que nos dé otra perspectiva, como otro flow, ¿ok? Entonces voy a hacer clic en la imagen, pero primero me voy a ir a Uploads, donde voy a cargar mi imagen, ¿ok? La imagen por la que voy a reemplazar esta. Le doy aquí a Upload imagen para cargarla aquí al sistema. En este caso voy a utilizar esta de ejemplo, no voy a utilizar una mía, sino esta de ejemplo, y le voy a dar aquí a abrir. Vamos a esperar que cargue. Ya cargó, y si queremos reemplazar esta foto, pues entonces ya teniéndola seleccionada, le damos aquí. Entonces me está diciendo que busque el objeto por el cual lo quiero reemplazar. Simplemente selecciono mi foto y voilà, ya tengo aquí mi foto reemplazada. Voy a hacer clic aquí afuera y ya tenemos mi imagen. Entonces ahora vamos a arrastrarlo un poquito para como buscarle el flow bueno. Pues aquí está. Si hago para atrás con la ruedita del ratón, puedo con los manejadores ponerlo más grande o ponerlo más pequeño. Eso ya depende de ustedes y de la foto que estén utilizando. En este caso me parece que así está bien. Voy con la barra espaciadora, voy a subir un poquito para tener esta parte del texto, porque vamos a personalizar acá. Fíjense que todo lo puedo personalizar. Esas letritas que están acá, estas letras de acá, puedo personalizar esta de aquí abajo. Puedo hacerlo haciendo clic, ¿verdad? Doble clic y cambiando el nombre. En este caso voy a poner mi nombre o un nombre de una chica. En este caso Ana Mariel, ¿verdad? Es el nombre de mi esposa. Así que por aquí está en honor a ella. No es ella la de la portada, simplemente el nombre. Entonces aquí estoy poniendo Ana Mariel, pero hay otra forma también de hacerlo, y es que podemos ir aquí como en Photoshop a los layers y podemos ir específicamente, ¿verdad?, a cada texto. Entonces así yo entiendo que va a ser mucho más cómodo. Por ejemplo, aquí es diciembre, voy a modificarlo. Yo estoy grabando este video en abril del 2022, ¿ok? Entonces también está por acá Mocofon. Vamos a ver. No, Mocofon la vamos a dejar ahí para hacer honor a este gran editor. Entonces ya teniendo aquí, vamos a personalizar esta parte de acá. Y fíjense que aquí vamos a hacer algo diferente. Voy a agregar persona y aquí voy a agregar año. 164 al 164 para la ñ, año, ¿ok? Pero estas letras de aquí vamos a cambiarlas. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Aquí arriba, igual que en todas las aplicaciones de edición, nos están diciendo que aquí podemos alinear, aquí podemos crear un stroke, convertirlo en 3D, agregar una sombra, aquí podemos cambiar el tamaño. A mí me interesa ese tamaño como está, no lo voy a modificar, solamente voy a modificar el tipo de texto. Voy a escribir D también, ¿verdad? Me pasó a la fuente principal, pero no importa. Voy a irme acá, le voy a decir que quiero letras cursivas para que me presente todas las cursivas, y de esta voy a elegir una que me guste. Vamos a ver, no, en este caso no es D, es del, ok. Vamos a buscar otra tipografía que sea diferente. Esta encaja un poquito mejor y la voy a poner también color rojo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hago clic acá y aquí entonces en color puedo seleccionar aquí para tomar una muestra de este color. Fíjense, hasta que la ruedita se ponga así en rojo. Hago clic y listo, ya está. Clic afuera y ya tenemos del año, ¿ok? Entonces time lo vamos a dejar tal cual está. Y aquí vamos a poner un texto. En este caso puede ser, vamos a ver cuál se me ocurre. La reconocida chica del año 2022. Okay. Bueno, 2022 está pequeño, pero lo selecciono. Esto lo hice con el cursor, presiono Shift y ya ahí lo está seleccionando. Voy a darle aquí al número para ponerlo un poquito más grande. El año 2022, eso que destaca el 22 ahí, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos. Entonces Ana Mariel, la reconocida chica del año 2022. Y voilà, mi gente, ya aquí tenemos nuestra portada de revista. Voy a hacer un zoom hacia atrás y aquí tenemos ya nuestra portada. Recuerden que hay diferentes portadas, en este caso utilizamos esta, pero hay diferentes otras portadas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es exportar, pero antes vamos a guardar este trabajo. Vamos a hacer clic aquí en Save, ¿ok? Nos da tres opciones: salvarlo como una copia por si en dado caso esto lo están trabajando de otra portada que ya habían trabajado, o compartir, ¿verdad? En este caso le voy a dar a guardar porque es la primera vez que la guardo. Esperamos unos segundos, ya finalizó, así que ya tenemos esto guardado. Si la quieren ver, pues simplemente nos vamos aquí a template, nos vamos ahora a mi template y fíjense que aquí está. Simplemente hubiese hecho doble clic y ya me llega, bueno, dice doble clic sin querer, así que aquí está. ¿Vieron? Funciona sin ningún problema. Gracias a Dios que la guardé. Para que vean lo importante de guardar. Entonces ahora lo vamos a exportar porque tenemos que exportarlo como un archivo final, sea un archivo de imagen o sea un archivo de impresión, que es PDF, el formato que nos están brindando un excelente
formato para impresión. Entonces nos vamos aquí donde dice Download. Esto nos va a decir que tenemos varias opciones. En este caso tenemos JPG con mucha calidad, PNG con mucha calidad y PDF con 300 dpi. Esto es increíble porque la mayoría de estos programas, cuando estamos solicitando un archivo con tanta calidad, nos cobra, y aquí Mocha.Fun no nos está cobrando, sino que nos permite también descargarlo en ese formato. También tenemos el SVG. Este sí, para este formato necesitamos tener una cuenta premium, pero no importa porque con estas opciones nos basta. En este caso yo voy a utilizar PNG. Me dice que me está dando una resolución o un tamaño de 1200 por 1631 píxeles. Lo doy a descargar. Se me abre esta ventana donde me dice que para descargarlo gratis lo único que tengo que hacer es dar una atribución. Si utilizan esto en alguna página web o en alguna cosa, pues simplemente le dan una atribución, le ponen ahí que ustedes lo trabajaron con Mocha.Fun y ya está. Entonces le voy a dar aquí a descargar. Buscamos dónde lo vamos a guardar. En este caso vamos a guardarlo aquí, Time Magazine Cover Template. Lo voy a dejar con ese mismo nombre y vamos a ver cómo se ve nuestra portada. Vamos a darle doble clic. Y aquí está, mi gente, miren qué chulo y con la calidad que nos está trabajando esto, mi gente, para que podamos utilizarlo donde sea, ok. Como ya les había dicho, también me permite descargarlo en PDF para impresión a una gran resolución, así que podemos hacer unos trabajos muy excepcionales con Mocha.Fun. Ok, bueno mi gente, hasta aquí este tutorial. Recuerden que si quieren hacer una portada de revista online y gratis, Mocha.Fun es su solución, y no solamente para revistas, sino que cualquier trabajo que tenga que ver muchas veces con vectores, pues aquí también lo van a poder trabajar, y lo van a poder trabajar genial, rápido, fácil, como lo están mirando. Pues nada mi gente, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes y nos vemos en el próximo lunes de tutorial. Yo soy Jonathan Rijo, me despido, hasta la próxima. Hey amigos, hasta aquí mi video tutorial, espero que les haya gustado. Por favor ayúdenme suscribiéndose a mi canal, haciendo like en este video solamente si les gustó, y también compartiéndolo con todos sus amigos. Aquí están todas mis redes sociales para que me envíen sus trabajos, ellos que han realizado por ver uno de mis videos. Pásenla bien, Dios les bendiga, hasta la próxima.